Justo antes de un verdadero cambio cuántico, la vida no explota, no colapsa, no se anuncia con caos ni fuegos artificiales. Lo que realmente sucede es mucho más inquietante que eso. Las cosas empiezan a perder urgencia. Situaciones que antes exigían una reacción emocional, de repente se sienten neutrales. El futuro deja de tirarte hacia adelante y el pasado deja de tirarte hacia atrás. Y en ese espacio silencioso, muchas personas entran en pánico porque la mente confunde el silencio con el estancamiento. Pero este silencio no es vacío, es compresión. Cuando el campo cuántico prepara un cambio, no añade más información a tu vida. Elimina el ruido. Despoja de carga emocional a las líneas de tiempo que ya no son viables. Por esta razón, la fase previa a un salto cuántico a menudo se siente como si no estuviera pasando nada. Aunque todo se está reorganizando bajo la superficie, el sistema nervioso relaja su agarre sobre los viejos patrones antes de que la mente entienda por qué. El deseo se suaviza, la lucha pierde su filo cortante, y la motivación, esa que echa raíces en el miedo o la carencia, se disuelve silenciosamente. Este es el momento que la mayoría de la gente malinterpreta. Asumen que algo anda mal porque ya no sienten la misma urgencia por perseguir, arreglar, demostrar o empujar. Metas que antes parecían esenciales ahora se sienten distantes, casi irrelevantes. La identidad que sobrevivía gracias al movimiento constante comienza a perder su propósito. Y como hemos sido condicionados a equiparar movimiento con progreso, la quietud se siente peligrosa. La mente busca problemas para resolver, sin darse cuenta de que el sistema está entrando en un modo de operación diferente. Desde una perspectiva cuántica, esta fase de quietud no es pasiva, es un estado de coherencia. En física, la coherencia es lo que permite a un sistema reorganizarse eficientemente sin resistencia. Cuando la coherencia aumenta, la aleatoriedad disminuye. Cuando el ruido interno cae, el campo finalmente puede leer tu señal con claridad. Y paradójicamente, esa claridad a menudo llega cuando dejas de intentar enviar una señal. Por eso la manifestación parece pausarse justo antes de acelerar. El campo no responde al esfuerzo, responde a la alineación, y la alineación se siente internamente como calma, neutralidad y un extraño desapego de los resultados. No es apatía, sino una sensación arraigada de que forzar las cosas ya no tiene sentido. Es ahí cuando la identidad comienza a aflojarse. Es ahí cuando la vieja línea de tiempo comienza a perder gravedad emocional. Y es ahí cuando llega el silencio. La neurociencia explica esto de manera similar. Cuando el cerebro sale de los bucles de estrés crónico, deja de inundar el cuerpo con químicos de supervivencia, la narración mental constante se calma. El sistema cambia de una urgencia impulsada por ondas beta a estados más lentos e integradores. En estos estados, el cerebro se vuelve más adaptable, más plástico, más receptivo a la reorganización. La ausencia de ansiedad no es una falta de dirección. Es el sistema nervioso señalando seguridad, y la seguridad es el prerequisito para el cambio. Aquí es donde la mayoría de las personas se sabotean sin darse cuenta. Confunden esta calma interna con pereza, confusión o pérdida de ambición. Intentan recrear la urgencia, revisitan viejos miedos, fabrican problemas solo para sentir movimiento de nuevo, y al hacer eso, se vuelven a anclar a la misma identidad que el campo estaba disolviendo. El silencio no fue el fin del impulso, fue el fin de la resistencia. Justo antes de un cambio cuántico, la vida se siente más tranquila porque la vieja frecuencia ya no está siendo alimentada. Los ganchos emocionales que te mantenían atado a la repetición pierden su carga. Ya no estás luchando contra el pasado, pero tampoco estás persiguiendo el futuro. Estás suspendido, no atascado, suspendido entre identidades. Y esa suspensión es el estado más inestable en el que puede estar un sistema, que es exactamente la razón por la que precede a un colapso hacia algo nuevo. Esta es la parte de la que nadie te advierte.
La fase tranquila no se siente como progreso. Se siente como esperar sin impaciencia. Se siente como estar quieto sin miedo. Se siente como no necesitar respuestas inmediatamente. Y la mente odia esto porque no puede controlar los resultados desde aquí. Lo único que puede hacer es observar. Pero la observación es poderosa. En mecánica cuántica, la observación no significa esfuerzo, significa presencia. Significa permitir que el sistema se revele sin interferencia. Y cuando alcanzas ese estado internamente, cuando dejas de añadir peso emocional a cada posibilidad, el campo comienza a reorganizarse a tu alrededor sin fricción. Por eso, este silencio significa todo. No es la ausencia de movimiento, es la ausencia de resistencia. Y si estás experimentando esto ahora mismo, la calma, la neutralidad, la sensación de que algo está cambiando pero aún no es visible, no estás atrasado, no estás perdido, no estás desmotivado, estás en el umbral. Lo que hace que esta fase tranquila sea tan incómoda no es la falta de movimiento, es la pérdida de los anclajes de identidad. Durante mucho tiempo, tu sentido de ti mismo se construyó alrededor del esfuerzo, la reacción y el compromiso emocional con la vida. Sabías quién eras porque sabías lo que estabas persiguiendo, arreglando o resistiendo. Pero cuando ese tirón interno se debilita, la mente no lo celebra. Se desestabiliza porque la identidad, por naturaleza, prefiere la familiaridad sobre la verdad. Aquí es donde el desapego comienza sutilmente, casi invisiblemente. Podrías notar que las viejas narrativas ya no provocan la misma respuesta. Situaciones que antes te definían ya no activan la urgencia. Las conversaciones se sienten repetitivas. Las ambiciones se sienten vacías. No porque estuvieran mal, sino porque pertenecían a una versión de ti que operaba bajo reglas internas diferentes. Y en lugar de claridad, lo que a menudo aparece primero es neutralidad. Una extraña planicie emocional que se siente lo suficientemente desconocida como para cuestionarla. Pero la neutralidad no es vacío, es descondicionamiento. Desde una perspectiva neurológica, esto es el cerebro aflojando su apego a los bucles familiares de recompensa y amenaza. Cuando el sistema nervioso ya no recibe la misma recompensa química de los viejos comportamientos, comienza a retirar energía de ellos. Esto no es fracaso, es eficiencia. El cerebro está reasignando recursos lejos de patrones que ya no sirven para la supervivencia o el crecimiento. La incomodidad que sientes no es pérdida, es reasignación. Espiritualmente, este es el momento al que Neville Goddard se refería como el estado de indiferencia, no apatía, sino un saber tranquilo de que el esfuerzo arraigado en la carencia ya no es necesario. El deseo de controlar los resultados se debilita. La carga emocional detrás del querer se desvanece, y cuando eso sucede, la vieja identidad comienza a disolverse sin drama. Eso es lo que hace que esta fase sea peligrosa para la mayoría de las personas. Confunden la ausencia de deseo con la pérdida de dirección. Confunden la calma con el estancamiento. Asumen que algo ha salido mal porque la presión interna que antes los impulsaba ha desaparecido. Y en lugar de permitir que la identidad se suavice, se apresuran a reemplazarla. Nuevas metas, nuevos problemas, nueva urgencia, cualquier cosa para evitar la quietud desconocida de no necesitar ser alguien todavía. Pero el campo está observando la coherencia, no el esfuerzo. Los sistemas cuánticos no se reorganizan mediante la fuerza. Se reorganizan cuando los estados internos se vuelven lo suficientemente estables como para soportar una nueva configuración. En términos humanos, esa estabilidad llega cuando la identidad ya no se aferra a los resultados para validarse, cuando quién eres ya no depende de lo que suceda a continuación. Es entonces cuando el sistema se vuelve lo suficientemente flexible para cambiar. Por eso, la vieja identidad debe aflojarse antes de que pueda ocurrir un salto cuántico. Mientras dependas emocionalmente de un resultado específico para sentirte completo,
El campo lee necesidad, y la necesidad colapsa en repetición, no en cambio. Pero cuando la identidad se relaja, cuando ya no intentas extraer significado de los resultados, la señal cambia. El campo ya no detecta urgencia, detecta preparación, y la preparación se siente como calma. Esta calma no es resignación, es resolución interna. Una sensación de que incluso sin respuestas inmediatas, no estás incompleto. Incluso sin movimiento, no estás atrasado. Es entonces cuando los ganchos emocionales a la vieja línea de tiempo comienzan a soltarse. No a través de la fuerza, sino a través de la irrelevancia. El pasado no duele tanto, el futuro no seduce tan fuertemente. No estás flotando, te estás enraizando, y enraizarse es esencial. En neurociencia, los estados de enraizamiento, grounded states, corresponden al dominio parasimpático, el modo donde el cuerpo señala seguridad. En estos estados, el aprendizaje se acelera, la integración se profundiza. El cerebro se vuelve capaz de formar nuevos patrones sin la interferencia del estrés. Lo que significa que la misma calma de la que sientes la tentación de desconfiar es la condición que permite que emerja la siguiente versión de ti. Esta es la paradoja que pocas personas entienden. El momento en que dejas de aferrarte emocionalmente a tu vida es el momento en que se vuelve flexible. El momento en que dejas de definirte por los resultados es el momento en que la identidad se vuelve lo suficientemente fluida para cambiar. Y esa fluidez es a lo que responde el campo cuántico. No porque lo estés intentando, sino porque ya no te estás resistiendo. Si esta fase se siente desconocida, es porque lo es. Nunca has estado aquí antes. Nunca has existido sin la vieja identidad tirando de ti. Y la ausencia de ese tirón puede sentirse desorientadora al principio, pero también es liberadora porque, sin esa presión, ya no estás confinado a repetir lo que tenía sentido antes. Estás entre versiones, y en el entre es donde el campo tiene más libertad para moverse. Lo que la mayoría no se da cuenta es que el campo cuántico se queda quieto justo antes de moverse. No es una quietud inactiva. El ruido cae porque el sistema se está recalibrando. En física, este es el momento en que las probabilidades se comprimen. Aparecen menos señales externamente porque el campo ya no está reaccionando a entradas fragmentadas. Está consolidando información en una dirección coherente. Por eso, esta fase se siente inquietante para la mente. Hemos sido condicionados a asociar el cambio con retroalimentación, señales, impulso, validación. Cuando esos desaparecen, la mente asume retraso o fracaso. Pero desde la perspectiva del campo, esta ausencia de retroalimentación no es un problema, es un prerequisito. Mientras estés escaneando emocionalmente en busca de confirmación, sigues interfiriendo con la señal. El silencio llega cuando la interferencia cae. Aquí es donde la gente interrumpe sin saberlo su propio cambio cuántico. Empiezan a verificar la realidad, buscando movimiento, interpretando la falta de respuesta como rechazo. Pero el campo no responde al monitoreo. La observación en el sentido cuántico no es vigilancia, es presencia sin expectativa. Y la expectativa es una presión sutil. La presión colapsa la probabilidad prematuramente hacia resultados familiares. El campo espera hasta que dejes de inclinarte hacia adelante. Desde un punto de vista neurológico, esto encaja perfectamente con lo que sucede cuando el cerebro sale de la sobremarcha predictiva. Cuando ya no anticipas los resultados emocionalmente, la corteza prefrontal reduce las señales de control. Esto permite que redes integradoras más profundas se sincronicen. El cerebro deja de intentar forzar la continuidad con el pasado y se vuelve capaz de reorganizar la percepción misma. Por eso el tiempo se siente extraño aquí. Pueden pasar días sin marcadores emocionales. Las semanas se sienten extrañamente comprimidas. No estás aburrido, pero tampoco estás estimulado. El comentario interno habitual se calma.
Y como la mente prospera con la narración, esta ausencia puede sentirse como desorientación. Pero la desorientación es simplemente la pérdida de un mapa obsoleto. El territorio ya está cambiando por debajo. Espiritualmente, este es el momento que muchas tradiciones describen como el vacío, no vacuidad, sino potencial no formado. Un espacio donde la vieja forma se ha disuelto pero la nueva aún no ha cristalizado. Y la razón por la que esta fase se siente tan sutil es porque nada está exigiendo tu reacción ya. Los viejos detonantes han perdido relevancia. Los nuevos aún no han aparecido. Esto no es retraso, es desacoplamiento. El campo no puede colapsar una nueva realidad mientras sigues emocionalmente enredado con la vieja. El entrelazamiento mantiene la coherencia con lo que fue. El silencio es la forma en que ese entrelazamiento se disuelve, no a través de la fuerza, no a través de la resistencia, sino a través de la irrelevancia. Cuando la vieja línea de tiempo ya no provoca energía emocional, pierde soporte estructural. Es entonces cuando la probabilidad se reorganiza. Esta es también la razón por la que forzar la acción aquí resulta contraproducente. La acción tomada desde la incertidumbre no crea movimiento, crea ruido, y el ruido es exactamente lo que el campo está reduciendo. La respuesta más alineada durante esta fase es la contención, no pasividad, contención. La capacidad de permanecer presente sin aferrarse, de dejar que la claridad emerja en lugar de perseguirla. Pocas personas pueden tolerar esta fase. No porque sea dolorosa, sino porque es silenciosa, y el silencio expone la dependencia de la estimulación, de la lucha, de la identidad reforzada por la reacción. Cuando eso se elimina, el sistema se siente desnudo y el instinto es volver a vestirlo con patrones familiares. Pero si te quedas aquí, si no te apresuras, algo sutil comienza a suceder. Tu punto de referencia interno cambia. Dejas de orientarte en torno a lo que falta y comienzas a orientarte en torno a lo que es estable. La presencia se profundiza, la atención se vuelve menos fragmentada y sin intentarlo, tu señal interna se vuelve más limpia. No más fuerte, más limpia. El campo no necesita intensidad, necesita coherencia. Este es el momento antes del colapso. No colapso como destrucción, colapso como resolución. Cuando un sistema cuántico resuelve la ambigüedad en forma, lo hace todo a la vez. Pero esa resolución está precedida por la quietud, un momento donde parece que no pasa nada porque todo se está alineando. Si estás aquí ahora, este no es el momento de exigir respuestas. Es el momento de permanecer intacto. De dejar que el silencio complete su trabajo. De confiar en que la ausencia de movimiento no es ausencia de progreso. Es la alineación antes del movimiento. La fase tranquila no es un castigo, es un filtro. Y solo hay una cosa siendo probada aquí. No por el universo, no por el campo, sino por tu propio sistema nervioso. La prueba es simple. Sin embargo, la mayoría de la gente falla sin darse cuenta de que estaban siendo probados. La pregunta no es si algo cambiará. La pregunta es si intentarás volver a ser quien eras solo, porque la nueva versión aún no se ha revelado. Aquí es donde las líneas de tiempo divergen. Cuando la vida se vuelve silenciosa, la mente busca tranquilidad. Escanea el pasado en busca de familiaridad. Busca en el futuro garantías. Y si ninguno responde lo suficientemente rápido, echa mano de la vieja identidad. Los hábitos, reacciones, bucles de pensamiento y patrones emocionales que una vez tuvieron sentido. No porque estén alineados, sino porque son conocidos. El viejo yo ofrece certeza. Y la certeza se siente más segura que la ambigüedad. Pero la ambigüedad es exactamente donde ocurre la transformación. Desde una perspectiva cuántica, esta fase es inestable por diseño. Ya no eres coherente con la vieja línea de tiempo, pero aún no te has estabilizado en la nueva. Y la inestabilidad es incómoda. El sistema quiere resolución, quiere colapsar en algo, lo que sea,
solo para escapar de la tensión de no saber. Por eso la gente se autosabotea justo aquí. No arruinan su futuro conscientemente, se retiran inconscientemente. La neurociencia explica esto claramente. Cuando el cerebro se ve privado de retroalimentación predictiva, experimenta la incertidumbre como una amenaza. El sistema de supervivencia quiere restaurar un patrón familiar lo más rápido posible. Por eso el impulso de hacer algo, de tomar una decisión, de reiniciar un viejo ciclo o de perseguir un resultado, se vuelve más fuerte durante esta fase tranquila. No porque la acción sea necesaria, sino porque el sistema nervioso quiere alivio. Esta es la prueba. ¿Puedes permanecer presente sin resolución? ¿Puedes permanecer enraizado sin pruebas? ¿Puedes resistir el impulso de reconstruir la vieja identidad solo para sentir movimiento de nuevo? El campo cuántico no responde a la paciencia como virtud. Responde a la estabilidad como señal. Cuando no te apresuras a llenar el silencio, le estás diciendo al campo algo muy específico. No necesito el pasado para sentirme seguro y no necesito el futuro para sentirme completo. Ese estado interno es coherencia, y la coherencia es legible. La mayoría de la gente piensa que la alineación es algo que haces. No lo es. La alineación es algo que dejas de interrumpir. Cuando te quedas aquí, cuando no fuerzas la claridad, no persigues señales, no revives la urgencia, algo se bloquea internamente en su lugar. El sistema comienza a confiar en sí mismo. El sistema nervioso se asienta en la incertidumbre sin pánico. Y esa calma le dice al campo que una organización de orden superior es ahora posible. Por eso la fase tranquila se siente como estar parado al borde de algo irreversible, porque lo es. Una vez que te estabilizas aquí, la vieja línea de tiempo no puede tirarte hacia atrás de la misma manera otra vez, no porque la resistieras, sino porque ya no resuenas con ella. Y aquí es donde un simple acto intencional puede ayudar a anclar este estado. No como superstición, no como afirmación, sino como coherencia. Si quieres permanecer conscientemente en esta alineación, no para forzar nada, sino para mantenerte firme dentro del cambio, tómate un momento y escribe esto en los comentarios. Me mantengo en el cambio. O I stay in the shift. No porque decirlo lo haga realidad, sino porque elegir declararlo refuerza la decisión interna de no retirarse. Es un marcador, una señal de compromiso de permanecer presente a través de la quietud en lugar de escapar de ella. Esto no se trata de creencias. Se trata de consistencia. Y la consistencia es lo que permite que la siguiente fase llegue sin resistencia. Esta fase tranquila no dura mucho, y es precisamente por eso que es tan fácil perderla. No es lo suficientemente dramática como para sentirse como un colapso, y no es lo suficientemente emocionante como para sentirse como un gran avance. Se sienta en el medio, sutil, neutral, sin anunciarse. Y como no exige atención, la mayoría de la gente no la reconoce como significativa hasta que ya ha pasado. El sistema no está diseñado para quedarse aquí indefinidamente. Un sistema cuántico busca resolución. Una vez que la coherencia interna se estabiliza, la probabilidad colapsa rápidamente. Por eso esta fase se siente como un pasillo estrecho en lugar de un destino. No estás destinado a vivir en el silencio para siempre. Estás destinado a pasar a través de él sin arrastrar la vieja identidad contigo. El problema es que la mente humana ha sido entrenada para equiparar importancia con intensidad. Si algo no se siente urgente, se siente irrelevante. Si algo no provoca emoción, se siente vacío. Y entonces, cuando llega esta neutralidad calmada, muchas personas la etiquetan como no pasa nada e instintivamente buscan estimulación en otra parte. Se vuelven a apegar a viejos hábitos, viejas conversaciones, viejos deseos, viejos miedos. No porque los quieran, sino porque se reconocen a sí mismos dentro de ellos, y el reconocimiento se siente seguro. Desde un punto de vista neurológico, este es el cerebro intentando restaurar una línea base familiar.
La familiaridad no es comodidad, es previsibilidad, y la previsibilidad reduce la carga cognitiva. Por eso incluso los patrones dolorosos pueden sentirse extrañamente estabilizadores. Ofrecen estructura. Le dicen al cerebro qué esperar a continuación. La fase tranquila elimina esa estructura, y sin conciencia, el sistema nervioso intentará reconstruirla usando cualquier material que esté más cerca. Por eso tanta gente casi cambia sus vidas. Sienten que algo diferente se acerca. Sienten el desapego, el silencio, el aflojamiento. Pero en lugar de dejar que la vieja identidad se disuelva completamente, la resucitan por hábito. Se vuelven a comprometer emocionalmente con las mismas líneas de tiempo de las que acababan de ser liberados. Y el campo, leyendo la coherencia, responde en consecuencia, no como castigo, sino como precisión. El campo no juzga la preparación, refleja la estabilidad. Si te estabilizas en la neutralidad, la siguiente fase se despliega naturalmente. Si te desestabilizas reintroduciendo urgencia, el sistema revierte. No todo el camino hacia atrás, pero lo suficiente para retrasar la resolución. Y como el cambio no se completó, comienza a sentirse como si nada cambiara nunca, aunque algo lo hizo brevemente. Esa es la parte más frustrante. La gente asume que falló. En realidad salieron del pasillo demasiado pronto. Esta fase es breve porque no requiere esfuerzo, requiere contención. Y la contención es difícil para un sistema entrenado en la estimulación. La mente quiere hacer algo con el silencio, interpretarlo, usarlo, acelerarlo, pero el silencio no es una herramienta, es una transición. Y las transiciones no están destinadas a ser controladas. Lo que está sucediendo aquí no es preparación en el sentido tradicional. No se te pide que aprendas algo nuevo o arregles algo viejo. Se te pide que no interfieras mientras la señal interna se recalibra, que permitas que el residuo emocional de la vieja línea de tiempo termine de disiparse, que permanezcas estable el tiempo suficiente para que el campo registre la ausencia de resistencia. Por eso las personas que completan un salto cuántico a menudo dicen que se sintió repentino. Aunque las condiciones se estaban formando silenciosamente durante semanas o meses, el movimiento no comenzó en el momento del cambio visible. Comenzó aquí, cuando la vieja identidad dejó de pedir ser alimentada. Si todavía estás en esta fase, lo más importante que debes entender es esto. No necesitas hacer que nada suceda. Necesitas evitar deshacer lo que ya está en movimiento. El silencio no está pidiendo acción, está pidiendo consistencia. Y si puedes mantenerte consistente, no emocionalmente, sino internamente, la siguiente fase no llega gradualmente, llega decisivamente. Porque una vez que la coherencia se estabiliza, la realidad no deriva, se reorganiza. Para cuando un cambio cuántico se completa, no se siente como una victoria, se siente como inevitabilidad. No hay celebración, ni confirmación dramática, ni momento en que la mente diga, esto es. En cambio, hay un reconocimiento tranquilo de que algo irreversible ya ha sucedido. Ya no estás intentando convertirte en alguien nuevo. Simplemente estás notando que ya no encajas donde solías pertenecer. Así es como las verdaderas transiciones se fijan. La mente a menudo espera que el cambio se anuncie ruidosamente, pero las transformaciones más profundas no llegan como eventos, llegan como estabilizaciones. Un momento donde tu estado interno ya no fluctúa en respuesta a los mismos detonantes, donde los viejos miedos no tienen el mismo peso, donde el futuro no se siente lo suficientemente urgente como para perseguirlo, porque ya se siente alineado. Es entonces cuando la realidad comienza a responder de manera diferente, no porque pediste mejor, sino porque estás emitiendo algo más limpio. Desde la perspectiva del campo cuántico, el cambio no ocurre cuando decides cambiar. Ocurre cuando tu señal interna deja de contradecirse a sí misma, cuando el pensamiento, la emoción y la identidad se asientan en la misma frecuencia. Esa coherencia
elimina la fricción. Y sin fricción, la probabilidad no resiste el movimiento. Se reorganiza naturalmente alrededor del estado más estable disponible. Ese estado estable no es esfuerzo, es integración. Por eso tanta gente experimenta avances temporales, pero no logra sostenerlos. Tocan la coherencia brevemente, luego regresan a la fragmentación, a viejos hábitos, viejos reflejos emocionales, viejas identidades. No por sabotaje, sino porque no saben cómo mantenerse en el nuevo estado una vez que el silencio termina y la vida comienza a responder de nuevo. Esta es la parte que nadie enseña. El verdadero trabajo no es crear el cambio, es mantenerlo sin forzarlo. Una vez que el campo comienza a responder, aparecen nuevas oportunidades, se abren nuevas líneas de tiempo, nuevas versiones de la vida se vuelven accesibles. Y si el sistema nervioso no está entrenado para permanecer regulado dentro de la expansión, el sistema se contrae de nuevo. No porque la oportunidad no fuera real, sino porque la identidad no estaba estabilizada. Esta es exactamente la razón por la que existe el trabajo de renacimiento cuántico, Quantum Rebirth. No fue creado para ayudarte a manifestar algo nuevo, fue creado para ayudarte a sostener un nuevo estado interno el tiempo suficiente para que se vuelva permanente, para guiarte a través de la recalibración de identidad que ocurre después de la fase tranquila. Y junto a ello, el grimorio cuántico, Quantum Grimoire, existe como un compañero práctico, no rituales para desear, sino reflexiones e integraciones estructuradas que ayudan a tu sistema nervioso a anclar la coherencia a medida que tu vida comienza a cambiar. Esto no se trata de sistemas de creencias o técnicas, se trata de continuidad. Si estás en esta etapa donde el silencio ha pasado, el desapego se ha asentado y puedes sentir que la realidad comienza a reorganizarse, lo más importante es no apresurarse, no forzar y no regresar a viejos patrones solo porque el movimiento se ha reanudado. No necesitas motivación, necesitas estabilidad, para que el cambio que estás experimentando no se desvanezca en otro casi, porque esta fase no se repite infinitamente. Aparece una vez y si pasas a través de ella intacto, la siguiente versión de tu vida no necesita ser forzada.